Buenos días, esta es la solución para la página 179 del libro. El primer ejercicio, que es Usa tu calculadora, nos pregunta qué teclas tenemos que utilizar para encontrar el ángulo si ahora ya conocemos la tangente. Vamos a regresarnos un poquito al ejercicio de la 178. Nuestra calculadora tiene el botón de tangente, en el cual al poner nuestro ángulo nos daba su valor, 1.7320. Bueno, ya sabemos el valor de la tangente de este ángulo, que es 1.7320. Entonces, ¿cómo encontraríamos ahora ese ángulo si conocemos la pendiente? Pues en nuestra calculadora, si presionamos el Shift, y aquí arriba de la tangente está una tangente menos 1. Al presionarla nos sale eso y ponemos el valor de la tangente, 1.7320, y nos va a dar el valor del ángulo, 59.9999, pues casi 60, ¿no? Obviamente entre más decimales, más cerca va a estar el resultado. La operación de la tangente elevada a la menos 1 se le llama tangente inversa. Como su nombre lo indica, es la operación inversa a la tangente. Así como hay operaciones inversas, por ejemplo, suma y resta, multiplicación y división, también hay una operación inversa para la tangente. En este caso, esa tangente elevada a la menos 1. En el inciso B nos pregunta, escriban en su cuaderno un procedimiento para calcular el ángulo que forma una recta si su ecuación es y igual a mx más b. Pues ya sabemos que la tangente del ángulo es igual a la pendiente m de esa fórmula. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para encontrar el ángulo si conocemos esa pendiente m? Pues entonces hay que calcular la tangente inversa de la m para que nos dé el ángulo. Por ejemplo, ya sabemos que la ecuación de esta recta de este ejercicio de la página 175 era 2x más 2. Entonces ya sabemos que la pendiente va a ser un 2. Vamos a calcular entonces. Entonces tenemos que la tangente inversa de 2 es 63.43. Entonces ese 63.43 es el valor del ángulo que mide con la recta. Aquí está. Ese ángulo yo lo medí. Bueno, me dio 64 grados. Obviamente decimales más, decimales menos. Pero sale bastante aproximado. 63.43 y 64 grados que yo medí. El reflexionado nos pide que expliquemos cómo obtener la tangente del ángulo A de esta figura con los catetos del triángulo verde. Hay que entender un par de cosas. Este ángulo que está dentro de este triángulo verde es idéntico a este ángulo que está aquí, el ángulo A. Si formamos un triángulo así con rectángulo con estos puntitos, este triángulo grande que se forma con el ángulo A es semejante al triángulo que se forma verde. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Al ser semejantes, comparten la misma línea como hipotenusa. Y lo que hemos estudiado en este tema es que la pendiente de esta recta es igual a la tangente de este ángulo. La pendiente m de esta recta es igual a la tangente del ángulo A. Entonces, ya vimos que la tangente es igual al cateto puesto sobre el cateto adyacente con respecto a este ángulo A. Fórmula la tomamos de la página 176 de nuestro libro en el recuadro naranja. La tangente de ese ángulo es igual al cateto puesto sobre el cateto adyacente. Y si recuerdan, en el video anterior yo expliqué que la y2 menos la y1 era el tamaño del cateto puesto y que la x2 menos la x1 es el tamaño del cateto adyacente. En base a lo anterior, cateto puesto es y2 menos y1. ¿Cuánto mide y2? Y2 mide 4.8. ¿Cuánto mide y1? Vale 2. Entonces va a quedar 4.8 menos 2, va a medir 2.8. Cateto adyacente, x2 menos x1. ¿Cuánto vale x2? x2 vale 1 y x1 vale menos 2.5. Nos va a quedar 1 menos 2.5. A multiplicar signos, negativo por negativo nos da positivo, nos va a quedar la operación de 1 más 2.5 igual a 3.5. Entonces, como habíamos dicho, la tangente de ese ángulo A es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Va a ser 2.8 entre 3.5 y nos va a dar 0.8 el valor de la tangente. Como complemento, aunque esto no se los pidan, podemos calcular cuánto vale ese ángulo A. ¿Cómo? Con la tangente inversa de 0.8. Ese ángulo mide 38.65 grados.